Declaramos por el poder de la palabra que se revela que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. En el nombre de Jesús, toma el control. Toma el control, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean bienvenidos. Bienvenidos todos los que están ahí, que van a estar y los que van a estar más tarde en las otras plataformas, YouTube, también aquí en Facebook. Amén, estamos en este momento. Traemos el mensaje de hoy, la palabra trae revelación, y vamos a tocar Gálatas 1, 11 y 12, y la palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, esto lo decía Pablo, no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo era bien elocuente en estas palabras porque no las hablaba de su fuente. Pablo, cuando decía aquí a través de los Gálatas, decía que la revelación que había aprendido él, que había obtenido él, no era por hombre, sino por Jesucristo. Amén. Y es algo tan hermoso, porque el Señor nos enseña a nosotros que es por Jesucristo, que es por su palabra. La palabra trae revelación. El tema de hoy vamos a tocar 3 puntos. La palabra se revela a nuestras vidas con el único propósito que seamos enseñados por el Espíritu. Amén, que seamos enseñados por el Espíritu que hemos recibido desde antes de la fundación del mundo, para no ser ignorantes. Amén, para no ignorar muchas cosas que nosotros hasta ahora hemos ignorado. Amén, que ha estado oculto. Amén, y que ahora se hace visible a nosotros para entender cuál es la voluntad que se revela a través de su Hijo Jesucristo. En esta hora nosotros vamos a pedirle al Señor que sea el Señor obrando, que sea el Señor con nosotros, porque la palabra trae revelación. ¿Para qué Dios se revela al creyente? ¿Para qué Dios trae la revelación? Dice la palabra del Señor que antes de la fundación del mundo, antes de que las cosas se hicieran visibles, notorias, el Señor ya tenía un plan trazado, ya tenía un propósito trazado, ya Él ya había venido, en su agenda de Él ya estaba escrito todo, en su agenda de Él ya estaba escrito lo que Él tenía planificado. Amén. Punto número 1, ¿para qué Dios se revela al creyente o al hombre? O sea, ¿para qué Dios se revelaría al creyente? Dios se revela al hombre por medio de acontecimientos. Pueden suceder acontecimientos, palabras para hacerlos partícipes de la vida divina, que es mediante de la gracia y del Espíritu Santo, para hacerlos a nosotros hijos adoptivos según su Hijo unigénito Jesucristo. Amén. Gálatas 4:7 en este punto: así que no sois más esclavos sino hijos. Amén. No soy más esclavos sino hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios vino, transformó todas las cosas, convirtió un escenario perfecto para el hombre y para la mujer, y todo lo dio para su provecho y su beneficio, levantando a un Adán, figura de Jesucristo, y le entregó todo en sus manos. Nada le hacía falta hasta que por la transgresión de Adán viene el pecado, y este pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros ya no tenemos que ser más esclavos. ¿Para qué Dios se revela al hombre y al creyente? ¿Para qué se revela? Para que nosotros vengamos a ser adoptados hijos mediante Jesucristo. Porque cuando Dios vino a través de Jesucristo, transformó todas las cosas, las convirtió en un escenario perfecto, haciendo así al hombre y a la mujer un hombre y una mujer que la iba a levantar con un propósito, que la iba a levantar con un beneficio. Nada de lo que se mueve, nada de lo que se movió ni se ha movido, se mueve con un plan y un propósito perfecto. Amén. Romanos en este punto 3:23: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió
por nosotros. Amén. Romanos 5:8, y la revelación de la palabra trae como resultado vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. ¿Por qué Dios se revela al hombre? ¿Para qué Dios se reveló a Adán? Que dice que él hizo al hombre. Y lo leemos muchas veces. Dice que él hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y sopló en el hombre y el hombre fue un ser viviente. Y por ende dice que pasaron muchos años donde Dios forma a la mujer, dice que de la costilla trae la mujer y se la presenta al hombre, y la mujer viene a ser la esposa de Adán, por lo cual nos vemos nosotros figurados en la figura de Adán y en la figura de Eva, pero cuando entró el pecado, vino la separación del hombre. ¿Para qué Dios va a revelar su palabra? ¿Para qué Dios revela la palabra? ¿Por qué Dios revela la palabra? El Señor, a través de todas las escrituras que están desde el Antiguo y Nuevo Testamento, vemos cómo los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios habló en el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios ha trascendido en todo lo que vemos de la palabra, Él anunciando su reino, Él anunciando las promesas, anunciando lo por venir, anunciando lo que se está moviendo en este tiempo. Pero antes de todo esto, Él quiere perfeccionarlos a nosotros. Él quiere traer la revelación a ti y a mí para que nosotros hagamos un cambio, que nosotros cambiemos de esto personal, que nosotros vivimos de lo cómodo, de lo personal, de lo que vivimos nosotros diariamente, para convertirlos nosotros en esos hijos herederos con Cristo y coherederos de la gracia. ¿Cómo? ¿Por qué se revela el Señor al hombre? Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios se le reveló a muchos de los patriarcas, a muchos de los siervos de Dios se les reveló. ¿Por qué se les reveló? Se les reveló con un propósito divino. ¿Por qué se le reveló a Adán? ¿Por qué se le reveló a Eva? Cuando Él los tenía allí en ese huerto del Edén, cuando ellos tenían todo, cuando ellos vienen y se dejan seducir por el enemigo, le creen a la voz mentirosa de Satanás y ellos vienen y entran en un diálogo con el enemigo. Por eso entra el pecado. Por el pecado adámico nosotros venimos en pecado. Pero ¿qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, pero estaban destituidos de la gloria de Dios, pero Jesucristo, que vino en carne a pagar, a padecer todos los dolores, las transgresiones, como lo dice Isaías, pagó los dolores, las transgresiones, las iniquidades por ti y por mí, y nosotros somos hechos hijos de Dios. ¿Para qué se revela? ¿Para qué se revela Jesucristo al hombre? Se revela para que nosotros seamos diferentes, para que seamos distintos. ¿Cómo nosotros vamos a ser diferentes? ¿Cómo vamos a ser distintos? Nosotros vamos a ir aprendiendo por la palabra. Nosotros no somos enseñados, como Pablo lo decía aquí en Gálatas 1, 11, 12. No fuimos enseñados por hombre alguno, ni recibimos la revelación, sino mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo nosotros recibimos la revelación y seguimos nosotros recibiendo la revelación de Jesucristo. ¿Cómo nosotros recibimos la revelación de Jesucristo? A través de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para instruir en verdad e injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Para que el Señor se revelará a tu vida y a la mía, para que nosotros seamos preparados, para que nosotros no seamos ignorantes, no ignoremos muchas cosas que pasan. Amén. Sabemos, como hijos de Dios, nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos. Como Pablo, él decía, muchas veces lo dijo. Él dijo: yo voy a transcurrir, voy a pasar de Asia a Europa, a Roma, a Antioquía, todos los lugares que transcurrió Pablo, pero él no ignoraba, porque por revelación del Espíritu Santo le dijo el Espíritu Santo que iba a padecer por persecución y por cadenas, por cárceles. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada. Dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús?
tribulación, prueba, persecución, hambre, desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos por revelación de hombre, no, por revelación del Espíritu. Vamos a sufrir vituperio, vamos a sufrir nosotros insultos, nos van a calumniar, van a insultarnos, nos van a decir muchas cosas. Pero la palabra del Señor dice que si aún de Jesucristo que se presentó en carne, que padeció, que era el Hijo de Dios, hicieron muchas cosas en contra de él, lo llamaron Belcebú, le dijeron muchas veces que Jesucristo era Satanás y que el Señor Jesús reprenda a Satanás. Amén. Atamos todo espíritu inmundo que se levante insultando a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando insultaron a Jesucristo, Jesucristo no se entristeció. Por eso tú y yo tampoco no nos entristezcamos, no los pongamos tristes cuando nos insultan. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos insultan, cuando nosotros dicen cosas de nosotros, sabemos que eso a nosotros nos va a llevar a un crecimiento. Pastor nos comentaba a nosotros el domingo que pasó en su predicación, que él trajo el día domingo para honra y gloria del Señor. Dice que María guardaba las cosas en su corazón. Amén. Vemos cómo María guardaba. Así tú y yo tenemos que guardar las cosas en el corazón. Tenemos que saber que si la palabra se ha revelado a ti y a mí, no es para contender con el impío, con el insensato, ni con el hijo del diablo. Yo le puedo llamar así. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo están separados para condenación. Pero viene la predestinación, donde Dios ha levantado un cuerpo en Cristo, donde adoramos y glorificamos el nombre de Jesucristo, donde nosotros decimos: heme aquí, Señor, envíame, Señor. Yo sé que no va a ser fácil, pero contigo yo puedo desbaratar ejércitos, con mi Dios puedo asaltar muros, y con Cristo todo lo podemos. Amén. ¿Por qué el Señor se revelará al creyente? Creyente, quiero que me entiendan, quiero que nosotros entendamos la palabra. Cuando dice que Él se revela, Él no se va a revelar a un hijo que no es legítimo, porque Satanás dice que ha venido a hurtar, a matar y a destruir, mas Cristo ha venido a dar vida y lo ha venido a dar en abundancia. ¿A quién se revela? ¿A quién se revela Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo? ¿A quién el Espíritu Santo le habla? ¿A quién Dios se le presenta? ¿A quién Jesucristo le da de la revelación? A los hijos. A los hijos, porque como hijos nosotros tenemos que adoptar las cosas del Padre. Y como hijos nosotros somos modelo también. Así como Jesucristo ha sido nuestro modelo, así como Jesucristo nos ha enseñado a nosotros cómo conducirnos, cómo nosotros guiarnos, cómo nosotros ser buenos operadores, buenos administradores, buenos mensajeros, buenos porteadores, buenos mensajeros de la palabra. ¿Cómo? A través de la revelación de la palabra. La palabra trae revelación, el pensamiento de hoy. ¿Por qué se revela el Señor al creyente? ¿Por qué se revela? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que estar ignorando. Amén. No, nosotros no tenemos que estar ignorantes. La palabra se ha revelado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento sellado, que es la palabra de revelación en Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis se ha revelado el mensaje. Pero muchos no entendemos la revelación del mensaje. Pero en esta tarde nosotros vamos a entender por qué. ¿Por qué se revela el Señor al creyente? ¿Para qué? ¿Con qué propósito el Señor se está revelando a tu vida y a la mía? El Señor dice que Él no ha escogido perfectos, porque lo que Él escoge, Él lo perfecciona. Pero nosotros en la trayectoria de que nosotros vamos siendo perfeccionados en Cristo, vamos nosotros aprendiendo. O sea, nosotros no somos enseñados por hombre. Vuelvo y se lo voy a decir muchas veces, lo que Gálatas 1 en adelante dice. No somos enseñados por hombre, porque si nosotros fuéramos enseñados por el hombre, nosotros cometeríamos muchos errores. Pero cuando nosotros somos guiados, como dice Romanos 8:14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Todos los que son guiados, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas a recibir esa revelación que por años ha estado ahí guardada, oculta, como dice la palabra. Dice que ahí ha estado oculta, dice desde años ha estado oculta, pero que ahora se hace visible a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Dios va a traer la revelación a tu vida? Porque nosotros no tenemos que estar ignorando las artimañas del enemigo. Dice la palabra del Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice allí en Efesios. Resistid. ¿Cómo nosotros vamos a resistir al enemigo? Nosotros vamos a resistir al enemigo ignorando las artimañas del enemigo. Déjeme decirle que yo me siento gozosa, bendecida, porque cuando ha habido algo que ha querido destabilizar tu mente, antes, cuando tú vas a dar un mensaje, vas a estar alabando al Señor, glorificando al Señor, dale honra y gloria a Dios, porque cuando ha habido algo es porque el Señor te está mostrando su gloria, está haciendo manifiesto su poder y te está diciendo, pasaré por esto, pero esto te hace subir un escalón más de gloria. Que las críticas, que las murmuraciones, que las cosas que dicen en contra de ti no te detengan. Que la revelación de la palabra se haga visible, se haga notoria y que se haga patente en tu vida. Que tú no decaigas en tu semblante. Lo que digan de ti, lo que opinen de ti, tú preséntate delante de Dios. Preséntate delante de Dios y dile, Señor, heme aquí estoy, Señor. Padre, yo reconozco mi dependencia de ti, reconozco que tú me has llamado. Pablo por eso se sentía seguro, porque Pablo cuando se le pareció Jesucristo resucitado, cuando él iba camino a Damasco, dice que se le presentó una luz y el Señor Jesús le dijo, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Horrenda cosa, te dar cosas contra el aguijón. Cuando una persona se levanta en contra de un hijo de Dios, no se está levantando en contra de cualquier persona, se está levantando en contra de un hijo de Dios. Y entonces nosotros no tenemos un ejército pequeño. Dice la palabra del Señor que cuando David iba a conquistar, David le preguntaba para conquistar siempre a Dios. Le preguntaba, Señor, ¿iré a ese lugar? Y el Señor siempre le decía, ve, porque mayores son los que están contigo que los que están allá. Así de que cuando alguien se te quiera levantar para que la revelación de la palabra no sea visible en tu mente, ata todo espíritu que esté operando. El Señor nos ha dado autoridad. Dice el Señor que Él nos ha dado autoridad para atar y para desatar. Y nosotros para tener esa revelación de la palabra vamos a tener oposición. Pero a través de la oposición vamos a recibir la revelación que se ha hecho visible a través de Jesucristo. Punto número 2. ¿Cuál es el beneficio de la revelación? ¿Cuál es el beneficio de la revelación? La revelación personal es la manera en que nuestro Padre Celestial nos ayuda a conocerlo a Él. ¿Cómo conozco yo? ¿Cómo conozco yo a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo? ¿Cómo lo conozco? Cuando viene el beneficio de la revelación a mi vida. Hay un beneficio cuando Dios viene y se revela a la vida de nosotros. ¿Cuál es el beneficio de la revelación personal en nosotros? Es que Él se presenta delante de nosotros, ya sea a través, porque dice que las manifestaciones del Espíritu Santo son 3, viento, fuego y agua. Y puede ser de que en esa manifestación el Espíritu Santo te esté mostrando algo. Hay 3 manifestaciones del Espíritu Santo: viento, fuego y agua. De esa manera se puede manifestar el Espíritu Santo. Pero el Padre se reveló a Abraham, dice la palabra del Señor. Dice que se reveló a Abraham. Desde Abraham se reveló hasta Juan. Dice la palabra hasta Juan, y le estoy hablando cuando Juan recibe esa revelación allí en esa isla de Patmos. Dice que recibe la revelación de Jesucristo, la revelación que es de Apocalipsis, dice que la recibió, pero se le presentó a Abraham el Padre. Se le presentó también allí a David, se le presentó a Enoc, se le presentó a Daniel, a muchos podemos decir que se les presentó. ¿Pero para qué? Porque Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Cómo yo voy a conocerlo a Él? ¿Para qué lo voy a conocer? Porque cuando tú conoces la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tú estás haciendo un encuentro personal con Él. ¿Cómo me encuentro? ¿Por qué yo recibo ese beneficio? ¿Cómo me voy a encontrar yo con Jesús? ¿Cómo me voy a encontrar con Él?
te encuentras a través de muchas cosas. Como te digo, las manifestaciones del Espíritu Santo son viento, fuego y agua, pero la manifestación del Padre es que Él trae la revelación a través de su Hijo Jesucristo. Ahora estamos en el tiempo de gracia. Él antes hacía las operaciones a través del Espíritu, pero ahora que estamos en el tiempo de gracia, Él trae la revelación a través de su Hijo Jesucristo, pero manifestado a través del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros le conocemos a su Hijo? ¿Cómo nosotros conocemos al Padre? Hay muchas señales visibles, patentes, muchas señales cuando nosotros vamos a poder reconocer esas voces del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, y para aprender a vivir un evangelio bueno. ¿Por qué? Porque se nos ha predicado un evangelio en la cual nosotros habíamos entendido las cosas diferentes, pero ahora por la revelación de la palabra profética más segura, que dice la palabra en 2 de Pedro, la palabra profética más segura, nosotros entendemos el beneficio de la revelación para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio de la revelación? Juan 4:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él dijo: yo soy el camino. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Es que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nosotros no podemos caminar acostumbrados a lo que se nos había enseñado, a tener una religión. Muchas personas son prontas para hablar, pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser tardos para hablar, prontos para oír, tardos para hablar. Porque muchas veces nosotros ofendemos a Dios, porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros somos prontos para hablar y tardos para oír, viene un conflicto entre humanidad, espíritu, alma. Y usted que ya entiende lo que es los elementos de los cuales Dios nos compuso a nosotros, que son cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo piensa de una manera, piensa en la carne, piensa lo que va a disfrutar, lo que va a comprar, lo que va a tener. Pero el alma se santifica para Dios y el espíritu gime juntamente con el Espíritu Santo, pidiendo la voluntad del Padre hacia ti y hacia mí. Amén. Juan dice una vez más, 10:10, he venido a dar vida y le he venido a dar en abundancia. Cuando Dios se revela a tu vida, vives una vida diferente. ¿Cómo voy a vivir una vida diferente? Porque voy a recibir los beneficios. ¿Cuáles serán los beneficios? Los beneficios son que tú tendrás vida eterna, que tú no vivirás en tinieblas, sino vivirás en luz. La diferencia entre ser un creyente a no creyente, tú vas a diferenciar entre lo santo y lo profano. Tú vas a diferenciar cuando un hijo del diablo, un hijo que no conoce de Dios, viene y se revela en contra de los hijos de Dios. Y dice, ay, pero está siendo bien fuerte, porque la palabra de Dios dice, exhorta, insta a tiempo y fuera de tiempo. Sí hay hijos de Dios y hijos no hijos de Dios. Hay hijos legítimos, hay hijos ilegítimos, hay hijos que ya fueron predestinados para estar solamente sirviéndole a Satanás. Son achinclinques de Satanás, son esclavos de Satanás. Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que ser esclavos de Jesucristo. Cuando nosotros somos esclavos de Jesucristo, nuestra vida tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de la vida cristiana, cristocéntrica, diferente. No vamos a vivir iguales porque se nos ha revelado la palabra para un beneficio. Para el beneficio de que nosotros seamos constantes, que seamos nosotros insistentes, orando. Y el Señor traerá esa revelación para el beneficio propio, tuyo y mío. Amén. Dice 2 de Timoteo. Amén. Lo leíamos aquí anteriormente, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, hecha, perfecta, para instruir, corregir en verdad y en justicia. Entonces, si la escritura ha sido inspirada por Dios y útil para reprender, redarguir e instruir, nosotros tenemos el beneficio de la revelación para nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a Abraham, como le decíamos, como consecuencia Abraham, como profeta y patriarca, recibió beneficio de la bendición. Nosotros a través de Abraham recibimos también la bendición patriarcal. A José se le reveló en sueños. Aunque Dios lo hizo pasar por un proceso
Fue, ¿verdad? Tremendo lo que José pasó. Vemos que fue vendido por sus hermanos, no le creyeron por ser profeta. También pasó un proceso cuando la mujer de Potifar lo quiere acusar de algo que él no hizo. Fue a la cárcel, amén. Los beneficios que se reciben de Dios son grandes. Génesis dice, ese es un beneficio que yo lo tomaría en esta tarde. Génesis dice que los que te bendigan, Dios, no dice que el hombre, dice que los que bendigan, Dios los bendecirá, pero a los que lo maldigan a nosotros, Dios los maldecirá. Una cosa es que un hombre te lance una maldición, una bendición, pero cuando Dios te dice en Génesis que Él bendecirá a los que te bendicen, pero maldecirá a los que te maldicen, ¿a quién te estás enfrentando? Entonces, qué gran beneficio es tener a Dios de tu parte, a Jesucristo, a la Trinidad misma, al Espíritu Santo. Y con Él su arsenal, su ejército, porque no estamos solos. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su ejército, comisionado de ángeles que ha sido dejado para el beneficio de nosotros. ¿Qué beneficio tienes tú y yo de la revelación de la palabra? Que tenemos vida eterna con Cristo, que tenemos la fe, el amor, tenemos ese beneficio de la abundancia, de la prosperidad, de la sanidad. Amén. Génesis 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y el Señor lo bendijo. Cuando tú siembres tu tierra, la tierra no va a ser estéril. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. La palabra del Señor dice que cuando se levantó, aún siendo profeta, dice que se levantó Aarón y se levantó Miriam en contra de Moisés, le vino algo. A Aarón no le vino algo malo, pero sufrió cuando a Miriam le vino algo y le vino una lepra por verse levantado en contra del profeta de Dios. Entonces nosotros, cuando nosotros tenemos el beneficio de la palabra del Señor, no nos tenemos que preocupar. Nosotros tenemos que estar tranquilos, como dice la palabra, tenemos que estar relajados, porque sabemos que cuando alguien se levanta en contra de ti, no se levanta en contra de ti, se levanta en contra de Dios. Por lo tanto, nosotros ser sobrios, velad, porque el enemigo, el adversario, el diablo, anda como león rugiente queriendo quitar la semilla. Déjame decirte que nosotros, como una iglesia apostólica y profética, y que el Señor nos ha introducido a unos niveles, cómo orar, nosotros cómo cambiar la oración. Nosotros somos esos agentes de cambio. Nosotros, Dios nos ha levantado como profetas, como apóstoles, en esos 5 ministerios como agentes de cambio. El beneficio que tú vas a recibir recibiendo las enseñanzas de Dios a través de la palabra y a través de los vasos. Déjame decirte que nosotros nos preparamos, por eso nosotros sabemos, como dice Efesios, amén. Efesios, ahí nos dice bien claro en Efesios que la lucha de nosotros no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios, dice la palabra, para que podáis resistir a las acechanzas del enemigo. Tomad la armadura. Entonces el beneficio que nosotros tenemos como hijos de Dios es que el Señor nos ha enseñado a orar diferente. Nosotros sabemos percibir, nosotros tenemos las operaciones de los dones a través del Espíritu. Déjame decirte con temor y temblor, el Espíritu Santo, si tú le pides los dones, más con un llamado profético apostólico, el Señor te da la operación y tú tienes el poder y tú sabes discernir entre lo santo y lo profano. Tú sabes discernir entre si hay un movimiento que se está moviendo de un espíritu o de una persona que está manipulada por un espíritu. Entonces nosotros no ignoramos muchas cosas. No estamos, esta es la palabra, trae revelación. Y estamos tocando el punto que estamos tocando en el momento ahorita. ¿Cuál es el beneficio de la revelación? ¿Cómo puedo ser beneficiada yo? ¿Cómo puedes ser beneficiado tú? Aprendiendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Cómo yo identifico? Nosotros tenemos una identidad que Dios nos ha dado, identidad propia. Nosotros tenemos una identidad propia. Nosotros tenemos el ADN de Jesucristo. ¿Cómo lo puede decir así, profeta? Así. Yo lo digo con la autoridad que Jesucristo me ha dado. Nosotros tenemos el ADN de Jesucristo, porque cuando Jesucristo
ha pagado el precio en la cruz del Calvario, derramando esa sangre te hace acepta ante el Padre. Y tú ya no eres una persona cualquiera. Tú ya vienes a ser linaje, sacerdocio, cuerpo ungido, nación santa para Dios. Entonces el Señor nos ha dado esa revelación, ese beneficio de que nosotros no oramos como oran cualquier persona. Ya nosotros, el Espíritu Santo nos ha introducido a orar una oración diferente. Hay niveles de oración. Hay niveles de oración. Y en esos niveles de oración tú recibes el beneficio. Porque no cualquiera tiene ese beneficio de que el Señor le dirija a través del Espíritu Santo, le muestre a través de una palabra de ciencia, le muestre a través de una palabra de sabiduría, a través de una palabra de conocimiento, lo que se está moviendo. Y es un beneficio grande porque nosotros podemos contrarrestar al enemigo. Nosotros podemos descubrir que nosotros tenemos el poder y la autoridad para derribar todo plan que el enemigo venga en tu contra. Amén. Amós 9:13. He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alzará. Dice, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador. Oh, y el que pisca la uva al que siembra la semilla. Y los montes destilarán mosto y todos los collados, amén, se derretirán. Oh santo aleluya, mi alma bendice al Dios eterno. Dice Amós una vez más, 9:13. Aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisca la uva al que siembra la semilla. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Hay un beneficio. ¿Por qué? Porque tú vas tras gloria en gloria y victoria en victoria. Tú no vas de retroceso. Por eso la palabra del Señor dice que todo el que pone la mano en el arado y ve hacia atrás no es digno de él. Pero el que pone la mano en el arado y camina hacia adelante, él va alcanzando al arador, alcanzando al segador, alcanzando al que pisca la uva, alcanzando al que siembra la semilla, y por lo tanto el beneficio es que los montes destilarán mosto y los collados se derretirán de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el beneficio de recibir la revelación de Dios es que nosotros ya el Señor nos ha preparado para este tiempo. Nosotros estamos viviendo tiempos determinados proféticos. Nosotros estamos viviendo en un mover profético. El Señor nos ha trascendido Antiguo Testamento y hasta ahora que estamos en el tiempo de gracia, venimos moviéndolos en lo profético. Por lo tanto, cuando el Señor se revela a tu vida y a la mía, viene ese beneficio, que ya tú no vas a ver las cosas como las mirabas antes. Viene, se quita esa venda que tú tenías allí puesta, que el enemigo te la había puesto por cualquier fuente. Había sido puesta una venda, un gusano hexabelico lanzado que trae desánimo, que trae muchas cosas a tu vida. Es quitado de ti, y por eso el Señor dice en Isaías que todo yugo será quitado, será quebrado. ¿Por qué? Porque el Señor quebrará todo yugo de ti, quebrará toda cosa que te esté estorbando para darte el beneficio de hijo. ¿Cuál es el beneficio de hijo? Tú sabes, hay heredad. El Señor nos ha dicho que Él da las heredades a quien quiere y como Él quiere. Amén. Él es el que está dando las heredades a ti y a mí. ¿Cuál es la heredad que he recibido? Tú. ¿Cuál es la heredad que he recibido yo? La salvación gratuita. Porque dice la palabra que no tienes que pagar nada. Nada tienes que pagar. Amén. Nada tienes que pagar. Ya es gratuita. Es gratuita. Lo único que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios, ponerte de acuerdo con Dios, ya dejar todos esos rudimentos, dejar eso yo, porque el yo no te va a llevar al cielo. Ese yo lo único que va a hacer, o yo lo puedo hacer mejor que la profeta, predicar mejor que ella. No, el yo no te va a llevar con Cristo. Porque cuando Jesucristo venga, dice la palabra claramente, Él vendrá por una mujer ataviada, limpia, sin mancha y sin arruga. Y la iglesia somos tú y yo. Nosotros componemos esa novia que está ataviada. Entonces, si nosotros queremos recibir ese beneficio de nosotros alcanzar
alcanzar ese arador, alcanzar ese segador, y el que pisca la uva y el que siembra la semilla, y que esos montes destilen mosto y destilen esos collados, tú vas a poder aprender por el beneficio de la revelación de la palabra que tú ya no vas a caminar como caminabas antes. La palabra del Señor lo dice: he aquí las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas en ti. Nosotros tenemos que aprender a despojarnos. Cuando nosotros nosotros aprendemos a despojarnos del viejo hombre, va a entrar un hombre nuevo. Nicodemo hasta vergüenza le dio. Muchas veces vas a tener, tú y yo vamos a tener vergüenza de tanto pecado, tanta iniquidad que hemos venido arrastrando, tantos pecados de fornicación, de adulterio, pornografía, prácticas de ocultismo, hechicería, brujería, adivinación. Vamos a tener vergüenza presentarlos delante de Jesús. Vamos a tener esa vergüenza, por eso no vamos a poder recibir el beneficio. Pero en esta tarde el Señor le está diciendo: tal y como somos, presentemos delante de Jesús. Nicodemo se presentó de noche porque le daba vergüenza que lo vieran con Jesús, y le dijo: ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna, Jesús? Y le dijo Jesús, el Señor Jesús le da una enseñanza tremenda a Nicodemo. Una enseñanza tremenda a Nicodemo. El que no naciere, escuche, listen, como se dice en inglés, escuche. El que no naciere del agua y del espíritu, así le dijo Jesús a Nicodemo: el que no naciera del agua porque el agua te limpia de todo pecado. Por eso Juan venía bautizando en agua para arrepentimiento de pecado. El agua te limpia, pero el espíritu te purifica. ¿Cómo vas a recibir el beneficio? ¿Cómo vas a andar tú tras ese segador? ¿Cómo vas a andar tras del que pisca la uva, el que siembra la semilla? Y esos montes se llaman lo que tú hay alrededor tuyo, ese manto de gracia que Dios ha depositado. Destilará mosto, aceite, amén. Se derritarán esos collados delante de ti. ¿Por qué? Porque el beneficio de la revelación de la palabra trae por consecuencia vida eterna. Ya tú no vas a caminar igual, tú no vas a ser diferente. Esas enseñanzas erróneas que teníamos que nosotros, es por gracia. Es por gracia y por favor, que nosotros no alcanzábamos la vida eterna que solo a través de un mediador. Dice la palabra que no hay nadie, solo Jesucristo hombre. Solo por Él nosotros podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Amén. El beneficio de la revelación de la palabra. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo recibo yo ese beneficio? ¿Cómo recibo el beneficio de la revelación? Dejar que el Espíritu Santo se revele a tu vida. Dejar que el Espíritu Santo moldee tu mente. ¿Cómo? Tienes que desalojar primero. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros guardamos, por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí manan los manantiales de vida. Cuando en el corazón hay raíces de amargura, falta de perdón, prácticas satánicas que nosotros hacemos, cosas desagradables que nosotros hacemos delante de Dios, no podemos recibir un beneficio, porque para hacer un depósito, Dios dentro de tu corazón, Él necesita que el corazón esté limpio. Si tú vas a lavar una ropa en la lavadora, creo que todas las amas de casa y también los varones, porque el pastor lo hace, nosotros revisamos por dentro la lavadora. Revisamos la lavadora, que no vaya a haber un botón, que no vaya a haber un pin, que no vaya a haber algo allí o una ropa. Si vas a meter una ropa blanca a lavar, tú revisas primero. Entonces el Espíritu Santo es tan lindo con nosotros, por eso es la tercera persona de Dios. Él dijo, Jesucristo: me voy, pero le pediré al Padre que envíe por vosotros al Espíritu Santo, y Él los capacitará, los instruirá en verdad y en justicia. Amén. Entonces, cuando Dios quiere hacer un depósito en tu corazón, así como te ponía el ejemplo de la lavadora, tú miras y sacas lo que no está bien y metes a lavar. Entonces, para Dios hacer un depósito en tu corazón, Él saca lo que estorba. Entonces, ¿qué es lo que está estorbando hoy en día? ¿Por qué ha venido la apostasía? ¿Por qué ha venido en que nosotros no creemos en nadie? El Señor dice: cree en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo el Señor va a hacer un depósito en ti para que tú estés entre esos segadores, entre esos que piscan la uva, entre esos sembradores, entre esos que siembran la semilla para recibir el mosto, el aceite, la abundancia?
¿Cómo tú vas a recibir ese beneficio? ¿Cómo tú vas a recibir el beneficio de la revelación? Sacando todo. Sacando para que Dios deposite. Porque Dios de antemano, Él ha querido. Dice que Él ha cambiado nuestro lamento en alabanza. Dice que Él ha cambiado y ha renovado ese hombre interior, a renovarlo a un hombre diferente, a un hombre que es agente de cambios, un hombre de gobierno, un hombre de autoridad, un hombre de honra, una mujer de honra. Pero como nosotros somos hombres de autoridad, hombres de honra, andando por caminos cortos, no, porque el Señor lo dice claramente. Dice que nosotros tenemos que extenderlos a la mano derecha y a la mano izquierda, pero ¿cómo? Agarrados de la mano de Dios. Si nosotros los agarramos de la mano de Dios, nosotros vamos a poder asaltar muros. Podemos nosotros tapar bocas de leones. Nosotros podemos vencer a los enemigos que se levantan en contra de nosotros. ¿Cuál es el beneficio de la revelación? Que cuando la palabra se revela a tu vida, ya tú eres diferente. Ya todas esas críticas que tú tenías, esas palabras que se te salían espontáneas para opinar cuando no se te ha pedido, porque déjame decirte, y yo lo estoy recalcando, no sé por qué lo estoy recalcando en esta hora, cuando tú, porque dice que la palabra de vida y de muerte están en la boca, palabra de vida y de muerte. ¿Qué tú has declarado en este día? ¿Has declarado vida o has declarado muerte? Y cuando tú te metes en problemas con un ser humano, pues tú litigeas, lo llevas a corte, el juez, cárcel y tantas cosas, o vienen tantas cosas. Pero una vez más te lo digo, cuando tú te enfrentas al Dios vivo y te enfrentas a un Dios todopoderoso que ha hecho un decreto, porque déjame decirte que el decreto que le dio a Abraham y a su descendencia, ese decreto es patriarcal y ese decreto estás tú y yo, por eso recibes el beneficio. Que cuando alguien te bendice, bendición recibes, pero cuando alguien te maldice, no te voy a maldecir yo. Y como profeta tengo autoridad de hacerlo, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Dios por mí, porque el que pelea por mí, por eso Él dice en su palabra, que dice que nosotros no los preocupemos porque nosotros tenemos el gran Gibor, el gran guerrero, el que pelea las batallas por nosotros. ¿Cómo recibes el beneficio? Hay una lucha de la mente, el cuerpo y la alma en nosotros. Hay una lucha constante, pero entre esa lucha nosotros podemos recibir el beneficio despojándonos del hombre viejo para ser un hombre nuevo, transformado por el poder del Espíritu, llenos del poder de su gloria, llenos del poder de su gracia, renovada la mente. ¿Cómo se renueva la mente? Dejando las cosas. Amén. Dejando las cosas del pasado, dejando todo. Tienes una mente aprobada por Cristo Jesús. Porque yo se lo digo al Señor, Señor, ¿de qué me serviría ser aprobado por todo el mundo y desaprobado por ti? Primero, yo necesito la aprobación del Padre, del Eterno, de Jesucristo, del Espíritu Santo, que me aprueben lo que yo estoy haciendo, que me diga bien hecho, hija mía. Porque déjeme decirle que cada mensaje que nosotros traemos es porque el Espíritu Santo lo ha revelado. Es porque el Espíritu Santo trae la palabra. Esta palabra trae revelación, que es el consejo de hoy y los puntos que estamos tocando. Es porque el Espíritu Santo quiere enseñarlo. Quiere que nosotros no caminemos a ciegas. Quiere que nosotros vivamos una vida constante, una vida disciplinada, una vida en Cristo, pero diferente. Una vida diferente. ¿Cómo vive una vida diferente? Aprendiendo día con día. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces Él deposita en ti y en mí una misericordia nueva. Pero ¿cómo recibo ese beneficio una vez más? Lo recibo cuando yo sé despojarme, cuando yo dejo el pasado, cuando yo dejo el yo, cuando dejo ese yo sé hacerlo todo, no. Tú tienes que ser dependiente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que tú te puedas mover, para que haya movimiento, para que el Espíritu Santo haga operaciones en ti, para que el Espíritu Santo haga movimiento, para que el Espíritu Santo haga que tú seas una mujer, un hombre orador, un hombre con poder. Porque déjeme decirle que la palabra tiene poder, una vez más se lo digo. En el poder de la palabra está todo, ahí está todo asunto. Porque dice la palabra en Santiago que las naves son gobernadas por un timón pequeñito, y así es nuestra lengua. En vez de nosotros con nuestra lengua pecamos en contra aún de nosotros mismos y pecamos con los que han sido hechos semejantes a Jesucristo. Porque déjeme decirte que cuando Dios dijo, haremos al hombre
porque ahí estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haremos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando nosotros venimos y los levantamos en contra de los hijos de Dios, está tremendo. Entonces el poder está en la palabra. Y en esta tarde ese es el beneficio que Dios quiere dejarte en tu corazón, que tú para recibir esos beneficios de ser un sembrador, de ser un recogedor, de ser uno que lleva la semilla del evangelio, tenemos que despojarlos, porque con esa carga nosotros, en vez de dar una palabra de vida, vamos a dar muerte. Y el Señor lo dice bien claro, que nosotros hemos sido adoptados hijos suyos. Nosotros estamos operando en esos dones, en esos dones lindos que el Señor ha depositado en nosotros, para nosotros declarar vida y no muerte. Nosotros tenemos que declarar vida. Para eso nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Déjenme decirle que hay una predestinación. Por eso tenemos que tener cuidado, cuidar cómo nosotros los conducimos, cuidar cómo nosotros hablamos. ¿Para qué recibo el beneficio? Nosotros estamos leyendo el libro de los Hechos y vemos que hubo uno de que se acercó allí a Pablo y le dijo, dame de eso y cuánto dinero te doy, y que perezca tu dinero. Y tuvo el poder el profeta, porque déjeme decirle que el profeta sí tiene el poder para decretar algo y se cumple. Y le dijo que perezca tu dinero y contigo, hijo del diablo, y se lo dijo bien claro. Entonces nosotros tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios, nada más que tenemos que usarlos con prudencia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a ir por ahí decretando, haciendo cosas sin la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos? Y aquí cerramos con este punto para entrar al otro. ¿Cuál es el beneficio? Que nosotros tenemos al Pantocrator, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que ha sido dejado para entrenarlo, para instruirlos, corregirlos en verdad y en justicia. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos hacer cosas grandes, extraordinarias, milagros. Podemos operar milagros a través de los dones. Podemos hacer muchas hazañas. Lo que hicieron en el Antiguo Testamento, lo que hizo Elías, lo que hizo Eliseo, lo que hizo David, lo que hizo Josué, José, Abraham, lo que hizo Jacob, pelear con el ángel, su bendición. Tú lo puedes hacer también, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Les amamos, les bendecimos. Amén. Punto número 3. ¿Qué hacer cuando Dios se revela a tu vida? ¿Qué podríamos hacer tú y yo cuando Dios se revela a tu vida? Nosotros tenemos que saber distinguir. Hay 3 voces que se escuchan en tu mente. Quiero dejarte claro en este punto. ¿Qué hacer cuando Dios se revela a tu vida? Hay 3 voces que suenan en tu mente. Es tus emociones, que es tu alma, tu cuerpo, la voz de Dios y la voz del enemigo. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar entre esas 3 voces. ¿Qué voz me está hablando? ¿Es Dios el que me está hablando? ¿Es mis emociones, mi alma la que me está diciendo cosas en mi mente? ¿O es el enemigo que está poniendo una palabra? Por eso dice que nosotros tenemos que desechar las obras del enemigo. ¿Cómo nosotros vamos a desechar las obras del enemigo? Nosotros vamos a desecharlas con la palabra, sellando nuestra vida con la sangre de Jesucristo, cubriéndonos con la sangre y dependiendo en totalidad del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos la dependencia del Espíritu Santo, si nosotros hemos aprendido a solo dejarlo guiar por las emociones o por el enojo que fue en el momentito, y nosotros vamos a decir cosas que no son agradables delante de Dios, si nosotros los dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer las cosas bien, porque Él por eso lo dejó. El Padre lo dejó al Espíritu Santo para que nos entrene. Y nosotros estamos ahorita como siervos. Lo reconocemos en un entrenamiento. Amén. Hay 3 etapas que tenemos que pasar para empezar a hacer esos pasos de obediencia. También en este punto, ¿qué hacer cuando Dios se revela a tu vida? Hay etapas que nosotros tenemos que empezar para hacer esos pasos de obediencia. ¿Cómo le obedezco al Señor? Haciendo una aceptación, aceptándote, aceptando los errores, aceptando quién eres tú, cuál es tu identidad, qué identidad hay en ti, cuál es la identidad tuya, cuál es la identidad mía. Yo reconozco mi falta delante de Dios, reconozco que tengo que tener una aceptación tal y como Dios me hizo. Muchas de las cosas nosotros fallamos porque nosotros estamos inconformes. Lo miramos enfrente de un espejo y nosotros lo miramos y todo lo que nos han dicho y todo lo que los miramos ahí, no miramos la imagen y la semejanza de Jesucristo. Déjeme decirte que por eso nosotros amamos. Y dice la palabra del Señor que cuando tú ames a tu hermano, lo ames con ósculo santo. Como por eso nosotros amamos a los hermanos, a los que están de la grey, a los que Dios ha levantado. Porque déjeme decirte que también entre muchos que se dicen, también hay unos
que aunque han aceptado a Cristo Jesús, pero no han hecho una aceptación. Porque una cosa es aceptar a Cristo Jesús, levantar la mano, reconocer, decirle, Señor, hazme tu hijo, tu hija, pero otra cosa es tener aceptación, aceptarse tal. Y yo me presento delante del Señor, el Señor dice que nosotros, que vengan todos los que están cansados y cargados, dice la palabra, y yo los haré descansar. Cuando hay una aceptación genuina de ti, para Jesucristo, delante de Él te presenta y dice, Señor, pues mira, yo tengo este defecto, y empiezas a enumerarte. Yo no sé si tú te autocalificas, pero yo he sido de una de las mujeres en los años, porque déjame decirte que muchas veces, y aunque es, se considera en veces como algo que uno quiere vanagloriarse, pero toda la honra y la gloria sea para Dios. Son más de 21 años sirviendo al Señor. Entonces, en esos 21 años he aprendido, sí, y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. ¿Sabes por qué sigo aprendiendo? Porque mientras que esté en esta tierra, yo voy a seguir aprendiendo. Porque el Señor me trajo aquí para entrenarme, equiparme y para que aprenda como ese soldado. Y una de las cosas que he aprendido es hacer aceptación en mis errores, en mis cosas y en las cosas que han sido desagradables delante de Dios. Despojándome de todo. Yo me autolibero, yo me hago esos autoexámenes en mí. Señor, ¿cuánto tiempo oré en este día? ¿Por quién oré, Señor? ¿Qué oración hice de liberación para alguien? De sanidad. Señor, ¿qué fue el pecado que ahora cometí delante de ti? Y yo hago esas cosas y yo te insto a ti. Vamos aprendiendo, somos entrenados por el Espíritu Santo. Es algo tan precioso cuando tú sabes qué hacer con lo que Dios revela a tu vida, que tú vas ordenando tu manera de vivir, eres disciplinado. Nosotros estamos aprendiendo por la palabra muchas cosas, pero en veces quisiéramos leer todo, pero el Señor dice, detente, porque cuando nosotros los detenemos y leemos palabra por palabra, podemos diferenciar muchas cosas que a la carrera, por estar corriendo, lo leímos y no habíamos saboreado lo que Dios quería decir. El Señor se revela, y cuando el Señor se revela a tu vida, hace notorio todo. Lo hace notorio todo. La aceptación es una de las cosas. Aceptarte tal como eres tú delante de Dios. Dios te tomó y Él no te rechaza, porque Él dice que Él no rechaza a ningún corazón contrito y humillado. Él lo dice en el Salmo 51, Él no lo rechaza. El corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar nunca. Tú tienes que tener aceptación tal como eres. Hazte un examen y di, Señor, pues a mí de vez en cuando me gusta mentir, de vez en cuando practico lo oculto, de vez en cuando fornico, adultero. Porque déjame decirte que la fornicación y el adulterio no es solamente en carne. Puedes ser un adúltero y fornicario espiritual. ¿Por qué? Porque tú quieres transquiversar la palabra muchas veces. Quieres acomodar los textos bíblicos para atacar a alguien, pero no. La palabra fue escrita. Ahí lo leemos en 2 de Timoteo 3:16, 17. De toda escritura fue hecha por Dios para instruir, para corregir en verdad y en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. La palabra de Dios no fue para contender. Nosotros bendecimos al cuerpo de Cristo, bendecimos a los ministros, bendecimos a esos 5 ministerios que Dios ha levantado: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros sabemos reconocer los llamados. Y también reconocemos cuando alguien está operando en otros espíritus. Por eso nos da risa. Bueno, a mí me da risa cuando alguien no sabe reconocer el llamado de alguien. El Señor nos ha dado ese discernimiento de espíritu para saber reconocer qué hacer cuando Dios se revela a tu vida. Dios se revela a tu vida con un plan y un propósito. Tienes que tener aceptación, aceptarte. ¿Cómo vine a los pies de Jesucristo? Así tal y como veniste, Él te tomó. Así me tomó a mí. Un trapo de inmundicia donde yo no valía nada. Él me limpió y me puso sobre los pies de Jesucristo, que es la roca. Y me cambió mi lamento en alabanza. Y ahora Él está transformando mi vida. Porque no soy perfecta. Dice la palabra del Señor que nos va transformando y nos va haciendo a ese hombre perfecto que es Jesucristo. Pero Él nos va transformando. Nosotros vamos un día a día. Por eso es un día a día. El caminar en Cristo es un día a día. Ordenar tus caminos. Amén. Proverbios
14:12. Hay caminos que al hombre le son buenos, pero son caminos de muerte. ¿Cómo? ¿Qué hacer cuando Dios se revela a tu vida? Aceptación, ordenar tus caminos. Amén. Y hacer una decisión personal. ¿Cómo decido? Hoy es el día, dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Pero yo ya acepté a Cristo Jesús, yo ya levanté mi mano, yo lo confesé como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Pero hay cosas que desalojar. La vida en Cristo el inicio es cuando tú aceptas a Cristo Jesús. Segundo paso es cuando tú te bautizas por inmersión. Y el tercer paso es que tú seas bautizado por el Espíritu Santo. Y hay un proceso de regeneración. Si tú ves las enseñanzas que nosotros tenemos aquí en la iglesia, hay muchas enseñanzas. El Señor me ha dado mensajes de la regeneración, del convertimiento, de cómo nosotros podemos ser regenerados, construidos, porque Dios construye. Así como se construye una casa, así Él va construyendo tu vida en Él. Va quitando cosas, va quitando esas cosas que estorban para ir construyendo un pilar, para ir construyendo una casa duradera. Él dijo en el Antiguo Testamento que Él vendría y haría una sola habitación. Y ese es tu corazón. Por eso nosotros tenemos que guardar el corazón. ¿Cómo guardamos el corazón, profeta? ¿Cómo lo guardo el corazón? Delante de Dios, dejándote guiar por el Espíritu Santo, no dejándote guiar por las emociones, ni por tu humanidad, dejándote guiar por el Espíritu Santo. Antes de empezar el punto, ¿qué hacer cuando Dios se revela a tu vida? Son tres voces las que tú escuchas en tu mente. Son tus emociones, es la voz de Dios y la voz del enemigo. ¿Qué voz tú estás escuchando? Tú tienes que hacer un challenge, tienes que hacer un cambio, un revestirte, una revestidura. Tienes que hacer cambios en tu vida. Una experiencia que yo te lo puedo decir es que tú y yo reconozcamos delante de quién estamos. Dice la palabra del Señor que Él conoce los pensamientos de nosotros. Conoce los pensamientos y conoce que el hombre con facilidad falla. Pero la palabra del Señor dice que abogado tenemos para con Cristo y que Él no tome en cuenta los pecados, sino dice que los echa hasta lo más profundo de la mar. ¿Qué hacer cuando Dios se revela a tu vida? ¿Tú te quedas con ese tesoro allí? ¿Te quedas allí con ese tesoro envuelto? Tú sabes que es un tesoro que te han dado. Tú sabes que es algo preciado lo que te dieron. Pero ahí lo tienes envuelto, no lo quieres desenvolver. El Señor te está diciendo en esta tarde, ¿qué hacer cuando yo me he revelado a tu vida? Hacer una aceptación en tu vida. Ordenar tus caminos. Hacer una decisión personal. He aquí, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. El Señor te dice en esta tarde, he aquí yo he puesto la bendición y la maldición delante de ti. Deuteronomio 10:15. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y el mal. Escoge, dice el Señor, escoge. ¿Qué quieres escoger en esta tarde? ¿Qué hacer cuando Dios se revela a tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte con el regalo ahí envuelto? No, tienes que descubrir, tienes que escudriñar la palabra. Tienes que ser persistente, tienes que ser disciplinado, disciplinada. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que pedirle al Señor que se revele a ti. ¿Cómo se revela? ¿Cómo se le reveló a Job? De oídas, dijo Job, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No miraba una figura, porque tú sabes que dice la palabra, que hasta en el Nuevo Testamento se les presentó Jesucristo. Después de que resucitó, dice que Él anduvo presentándosele a muchos ya vivos. Pero en el Antiguo Testamento, cuando leemos, lee ahí en Job, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque tú ves visible la gloria de Dios. Tú ves la gloria visible cuando Dios se te revela a tu vida. ¿Qué hacer? Aceptación, ordenar tus caminos y una decisión personal. Ya no ser ese viejo hombre viciado, haciendo prácticas que no eran agradables delante de Dios. Muchas prácticas que te envolvieron y te dejaron estancado. Pero ahora el Señor te dice, mira que yo he puesto delante de ti en este día. Urra mía y ki amando rabasaya. He puesto delante de ti hoy el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Escoge. Yo escojo con la bendición porque la bendición
es la que no añade tristeza. La bendición de Dios es la que nos da la victoria. La bendición de Dios es la que nos da a nosotros esas cosas que nosotros en veces no podíamos hacer. Y el Señor dice, Señor, le digo en esta tarde, Dios mío poderoso, gracias porque yo escojo mejor la bendición. Juan, en este punto, 5:39-47, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús, porque si no crees a mis escritos, ¿cómo creerás a mi palabra? Si nosotros no creemos a los escritos que el Señor ha dejado a través de su palabra, la palabra es una espada. Dice la palabra del Señor que es como espada de dos filos que penetra y discierne entre los tuétanos y discierne los pensamientos tuyos y míos. La palabra es poderosa. Con la palabra tú puedes derribar cualquier argumento del enemigo. Con la palabra tú tienes el poder en la palabra. Una vez más dice que he puesto delante de ti el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Escoge, escudriña las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Ellas dan testimonio de Jesús. Por eso Jesús dice, si tú no crees en mis escritos, no vas a creer a mi palabra. No vas a creer lo que yo dejé predestinado desde antes de la fundación del mundo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para ti. Hay galardón, hay recompensa, hay tesoro. Él dice en otra escritura, y en Corintios también, Crónicas, perdón. Él dice que vendrán los tesoros. Muchas veces nosotros esperamos lo material. Pero ¿qué dice Mateo 6:33? Dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. En vez de nosotros buscamos solo lo material, buscamos muchas cosas materiales porque somos materialistas. Nosotros queremos lo material, queremos los beneficios de nosotros, queremos todo allí que el Señor nos ponga. Pero nosotros tenemos que sacrificar alabanza. Dice la palabra del Señor que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por incertidumbre, pobreza, enfermedad, lipidia, por abandono, por huerfandad, por miseria, por un ataque de brujería, de hechicería, por un ataque jezabélico, por un ataque acámico, por un ataque de Lili, por un ataque de diversas cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Venir delante del Señor, venir delante de Él, venir, reconocer el señorío de Dios, venir delante de Él. Y cuando venimos delante de Él, Él nos presenta a nosotros y aún presenta mesa delante de los que nos angustian. Tú lees el Salmo 23, él dice que presentará mesa delante de los que los angustian, ungirá nuestra cabeza y nuestra copa, dice la palabra, estará rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia nos guiarán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor moraremos. ¿Cómo moramos en la casa del Señor? ¿Cómo nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo? Muchas veces nosotros leemos, muchas veces nosotros damos una explicación de la palabra, pero ¿qué hacer cuando Dios se revela a tu vida? No te quedes allí, persiste, insiste, dile Señor, revélame más y más, porque en Cristo déjame decirte que hay más. No solamente aceptar, bautizarte, recibir el bautismo del Espíritu Santo, en Cristo hay más, cada día vamos aprendiendo. Hay muchas maldiciones generacionales del pasado que tú tienes que cortar, muchas maldiciones que tú, prácticas satánicas ocultas que tú has hecho y las tienes que cortar, deshacer, limpiar tu genética, limpiar tu alma con la palabra. Dice la palabra en Juan, y ese es el gran tesoro que tenemos. ¿Qué hacer cuando Dios se revela en nuestra vida? Dice que nosotros hemos sido limpios por la palabra. Pero ¿cómo vamos a ser limpios por la palabra? Tenemos que creer a los escritos. Tenemos que creer a la palabra revelada. Tenemos que creer a la palabra profética más segura, como lo dice segunda de Pedro. Tenemos que creer a esa palabra que Jesucristo dejó. Amén. Hebreos 1:2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos habla por su Hijo Jesucristo. Amén, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. En esta tarde el Señor nos ha hablado. La palabra trae revelación a nuestras vidas. Para que Dios se revela al creyente. ¿Para qué se revela al creyente? ¿Cuál es el beneficio de la revelación? ¿Y qué hacer cuando Dios se revela a tu vida? Que Dios te bendiga, que Dios te prospere,
Que el Señor sea contigo siempre en todo momento, pero sobre todo yo declaro por el poder de la palabra que se ha revelado en nuestras vidas y se sigue revelando porque seguimos aprendiendo que Dios trae claridad en tu mente, que toda atadura, todo lo que estaba atando tu mente, todo lo que estaba obstruyendo tu mente, todo lo que estaba allí, lo cancelamos ahora, queda inoperando, queda inhabilitado, queda deshecho de nuestras mentes, de nuestros cuerpos y lo lanzamos al abismo. ¿Por qué? Porque queremos la revelación de la palabra. Creemos que la palabra se revela por fe a través de la fe de Jesucristo. Por fe a través de la fe de Jesucristo. ¿Para qué se revela la palabra? La palabra se revela para que nosotros a través de la palabra tengamos ese beneficio, tengamos esa comunicación, esa conexión con Dios. Una de las veces que nosotros en veces no recibimos es porque nosotros nos desconectamos de Dios. Nos conectamos de todo mundo, de las redes sociales, del teléfono, de las mejores películas, de las mejores novelas, de las mejores series de Hollywood, pero los desconectamos de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a recibir la revelación? Cuando nosotros estamos conectados con Dios. Lo estamos conectados con Jesucristo. De esa manera nosotros vamos a poder recibir la revelación que es a través de Jesucristo, que fue dejada para que nosotros no ignoramos. Dice la palabra también en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento de la palabra, en ti vas a caminar sin dirección. También en Proverbios dice, sin dirección sabia el pueblo perece. Sin dirección sabia el pueblo perece. Cuando nosotros tenemos la dirección de Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, nosotros vamos a avanzar, vamos a ir avanzando. Nosotros vamos a ser buenos maestros, buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos, y conectarlos siempre con Dios, nunca desconectarlos de Dios. Porque cuando nosotros los desconectamos de Dios, viene alguien que te lanza dardos y es el enemigo y te conecta cosas que no te traen ningún beneficio, sino te traen una separación. Porque el pecado, desde antes, pecado adámico, fue separado el hombre de Dios. Pero ahora hemos sido conectados a ese injerto, como lo dice Juan. Hemos sido conectados a esa vid verdadera. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Mire cómo dice la palabra. Yo soy la vid, dice Jesucristo, y vosotros sois los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer. Así es de que tú y yo tenemos que dar frutos de arrepentimiento, tenemos que dar frutos, no convencer al mundo, porque déjeme decirte que Dios no te levantó a ti y a mí para convencer al mundo. Porque en el mundo vamos a encontrar muchas cosas. Nosotros no vamos a querer tratar de convencer al mundo, sino presentarnos delante de Dios y ser actos, ser nosotros vistos por Dios. Que Dios los vea, los actos, las cosas buenas que nosotros hacemos y los errores, y que el Espíritu Santo nos diga, hija mía, hijo mío, has hecho mal en este día, preséntate, ponte de acuerdo conmigo y reconcíliate. Amén. Damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oramos por todos y cada uno de los que han estado allí conectados, los que van a estar más tarde en otras plataformas. Señor amado, bendíceles con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enviamos un manto de gracia, de favor y de misericordia. Señor amado, en esta hora, Padre, yo oro para aquellas personas que están esperando un milagro, Señor. Padre, enséñales por la revelación de tu palabra que hay beneficios, Señor. Tú dices en tu palabra que tú has venido a traer, Señor amado, la revelación de la palabra a nuestras vidas, pero nosotros tenemos asuntos, Señor, que hacer, y es, Señor amado, tener esa aceptación, ordenar nuestros caminos, ordenar nuestros pasos, Señor, para seguir más adelante, Padre Santo. Muchas veces tú nos pides despojarnos, Señor, de lo que más nosotros queremos, Padre. En esta hora enséñanos por la revelación de la palabra qué es lo que nos está obstruyendo, qué nos está quitando, Señor. Que tú nos bendigas, que esas bendiciones vengan a nuestras vidas. Yo oro por cada persona que está allí, Señor amado, por cada persona que se ha conectado, mi Dios. Bendigo su vida. Declaro la claridad de la palabra, Señor, sobre sus mentes, sus corazones. Que se hace esa palabra rema, receptible, Señor, que trae revelación, Señor, que trae beneficio, que trae una unidad, una conexión contigo, Padre. Que tú seas llenando, Señor, con el poder de tu gracia, y que poder de tu gracia se revele a través de tu palabra, Señor, pero que también nosotros, Señor, seamos entrenados, Señor, como ese buen soldado que tú quieres que nosotros nos despojemos, Señor, como ese atleta, Padre,
que va a ganar esa corona de vida, esa corona incorruptible que tú hablas, Señor amado, a través de Pablo, bendito Dios, que nosotros los despojemos, Padre, para poder caminar bien la carrera. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada persona que está ahí tras pantalla, Señor amado. Sea usted, Señor, bendiciendo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea dando y trayendo revelación, esa palabra que se revela a través de fe por fe en Jesucristo, Señor, y que tú seas llenando cada día de su presencia, Señor, sus vidas. Padre, gracias te doy en esta hora. Amén, amén. Y también vamos a hacer la oración de confesión de fe para aquellas personas que por primera vez van a hacer la confesión de fe. Le voy a pedir que repita conmigo y diga: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que he pecado, he transgredido, he hecho iniquidad, he mentido, he robado, he hecho tantas cosas, he quebrado esos 10 mandamientos, Señor, y en esta hora, Padre, yo me arrepiento de todo pecado que haya hecho, Señor, y delante de ti los confieso, Señor amado. Yo levanto mi mano, Señor, en señal de obediencia, y sé que tú vas a limpiarme con tu sangre y vas a perdonarme, Señor Jesús. Y en esta hora, Padre, yo te confieso como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y otórgame de tu Santo Espíritu. En esta hora, Padre, gracias por hacerme tu hijo, gracias por hacerme tu hija. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, bienvenido a la familia de Cristo. Siga orando, siga leyendo la palabra, sígase conectando a Iglesia de Cristo Caminando en Fe Inc. aquí en la ciudad de Arlington, Texas. Les bendecimos. Si usted todavía no le ha dado like o seguir a nuestra página, dele like. También tenemos la plataforma de YouTube. Si usted no le ha dado suscribir a YouTube, dele suscribir, active la campanita para próximos videos y ahí usted va a tener esa bendición. También estamos soltando una palabra profética en cada video. Si usted busca allí en nuestros videos, usted va a encontrar la website, usted va a encontrar la palabra también profética. Que Dios me les bendiga grandemente. Que Dios me les prospere en todo. Enviamos una vez más un manto de gracia, de favor y de misericordia. Que la paz del Eterno sea sobre ustedes. Shalom. Les bendecimos, les amamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.